La idea es poder acercarle a ustedes algunos conocimientos que son importantísimos a la hora de estar en cualquier situación. Por allí vamos a traspolar estos conocimientos a lo que es el área de trabajo, que es el área industrial. Un área donde permanentemente estamos en riesgo. Sabemos quienes trabajamos con la construcción y quienes trabajamos en el área de higiene y seguridad, el riesgo al que está permanentemente por la gente. Muchas veces los atajos a causa del exceso de confianza, el a mí no me va a pasar. Esto vengo haciendo de hace 20 años, muchas veces llevan a tener víctimas fatales. Y en mis 39 años de ejercer la profesión de paramédico, les puedo decir que he visto demasiado, pero nunca había pasado hasta ahora. Entonces, intentando esto y sobre todo apuntando al hecho de que quienes estén responsables en esa área puedan brindar una primera respuesta entrenada hasta la llegada de los servicios de emergencia. Sabemos que los servicios médicos en este momento, las demoras son bastante sustanciales por el tránsito, por un montón de inconvenientes que se nos presentan. Entonces, que haya en el lugar donde se produce un incidente alguien que pueda dar una primera respuesta hasta que llegue el servicio médico, significa que a esa víctima le estamos dando una posibilidad más de sobrevida. Hace 3 años, antes de la pandemia, fuimos los que organizamos un simulacro de una ESPI, una emergencia de salud pública de importancia internacional. La hipótesis del simulacro era un paciente que arribaba al aeropuerto Córdoba con ébola. Todo el mundo después del simulacro dijo, pero payasos, ¿para qué hacen esto? Gasto de plata. 2 meses después tuvimos la pandemia, la cuarentena. Nos reunimos en el aeropuerto hace poco menos de un mes para tratar emergencias y armar un nuevo protocolo del aeropuerto. El mismo día que estábamos, el día anterior, hemos estado reunidos con todos los equipos de respuesta, un jueves, el viernes se dispara una emergencia de una despresurización explosiva en un avión y todo nuestro equipo estuvo allí respondiendo. Entonces, la importancia está siempre en estar, en llegar y cuando llegamos poder actuar. Acá la idea, lo que se van a llevar ustedes, lo que yo quiero que se lleven ustedes, son conocimientos que deben compartir en su entorno. De nada nos sirve que lo que podamos aprender poco o mucho hoy, nos lo quedemos nosotros. Siempre recuerdo una imagen de una víctima tirada en paro en una industria y todo el mundo diciendo, ¿quién hizo el curso de RCP? Y todo el mundo señalando al operario tirado en el piso diciendo, él, y no le enseñó a nadie. Entonces, que no nos ocurra eso, que lo que aprendamos sea para compartir, para tener nuestro entorno más seguro. La Organización Mundial de la Salud define como accidente todo aquello que ocurre por azar, causa desconocida o impredecible. Sabemos que en la sociedad que vivimos permanentemente estamos expuestos al riesgo de accidente. Desde los que vimos en el video que se producen en la vía pública, permanentemente tenemos accidentes. Nuestro país llegó un momento de poder contarse entre los primeros países del mundo en muertes. Hablábamos de 28 muertes diarias en accidentes de tránsito. 28 muertes diarias. Ustedes piensen que por cada muerto hay 4 personas que quedan con discapacidad. O sea, que de esos 28 multipliquen por 4, estamos hablando de más de 100 personas que quedan con discapacidad. De ahí la importancia de preparar y poder responder correctamente. Primeros auxilios, la definición. Nos dice que son los cuidados básicos, inmediatos y adecuados que uno le presta a la víctima en el lugar del incidente. Por allí, cuando yo le pregunto a la gente, cuando yo llego con mi ambulancia al lugar del incidente y empiezo a brindar asistencia a la víctima, ¿lo que hago es un primer auxilio o es una atención médica? Y muchos dicen atención médica. La atención médica, para que sea llamada atención médica, debe ser realizada en un centro hospitalario. ¿Qué quiere decir? Que así me encuentre con el doctor Rogelio Picio, con la eminencia más grande de salud, en una ambulancia, va a ser un primer socorro. Para hacer una asistencia médica tiene que ser dentro de un hospital. ¿Y por qué destaco esto? Puede parecer algo sin valor. Lo destaco porque debemos saber que cada víctima de un accidente o de una necesidad de brindarle socorro, cada víctima debe luego consultar con un médico. ¿Para qué? Para evaluar y hacer un seguimiento y hacer un chequeo y evitar complicaciones que muchas veces pueden ser evitadas. Vemos este tipo de incidente. Esto fue real. Imagínense en el lugar. Yo por ahí le pregunto a la gente, ¿qué hacemos en este evento? En el vehículo venían papá, mamá, un nene de 11 años detrás del padre y un nene de 13 detrás de la madre. Como producto del accidente muere la madre y el nene de 13, aplastados por el camión. Vivos, atrapados quedan el papá y el nene de 11 a los gritos. ¿Qué hacemos si estamos frente a un escenario como este? Primero no sacarlo. Bien. No solo no moverlo. Acá muchas veces por allí uno piensa no movilizar a la víctima, porque estamos acostumbrados como en las películas yanquis, que un auto choca y ya explota. No, eso ocurre en Hollywood. En 39 años que tengo de emergencia en bomberos, nunca vi explotar un auto. Por lo menos no a causa de un accidente. Sí provocado, pero no a causa de un accidente. Ese camión transportaba sustancias tóxicas. Y el primer equipo que respondió al lugar
terminó víctima de los gases de esa sustancia tóxica. El saldo final fueron los cuatro miembros de la familia y los 4 integrantes de la primera dotación que arribó. Entonces, si yo veo un escenario de este tipo, no me acerco, me mantengo a distancia, pido ayuda. En la obra tenemos muchas sustancias por allí que pueden ser tóxicas, debemos tenerlas identificadas, saber cuál es la primera respuesta ante cualquier contacto con cualquiera de estas sustancias. Por ahí me dicen, ¿y cómo hago para saber cómo accionar si, por ejemplo, ahora que estuvo tan de moda el tema de la pandemia y el uso del amonio cuaternario, que era algo que utilizamos para desinfectarnos en los sprays, ¿cómo hago si me entra en los ojos? Es muy fácil. Agarro el bidón y debajo del bidón tengo una ficha técnica que me dice, en caso de emergencia, hacer tal paso. Y si tengo duda, llamo. Pero eso lo tenemos que identificar. Como a cargo de la obra, como técnico de seguridad y higiene, como ingeniero, tenemos que tener identificado esto para guiar a nuestros operarios a un trabajo seguro y que no estén en riesgo. Esto lo voy a pasar rápido, hay un principio en la actuación que lo empezamos a utilizar hace 13 años en la Universidad Nacional y por suerte esto ya trascendió la frontera de nuestro país y hoy se está utilizando en todo el mundo. Y ese precepto, no voy a pasar el video para no hacerles perder más tiempo, bueno, ahí está. Es PAS, P-A-S. ¿Y a qué me refiero con ese precepto? Siempre que estoy ante una situación de emergencia, lo primero que tengo que hacer es proteger. ¿Y a quién protejo en primer lugar? Si yo llego, hoy veíamos que hablábamos sobre un operario que estaba suspendido, que queda víctima de una pérdida de conocimiento, del síndrome de Arnés o de suspensión ortástica, que es el otro nombre que tiene. Tengo una víctima que está suspendida. ¿A quién tengo que proteger primero? Al resto de los operarios. Que nadie se pare debajo, porque si se llega a desprender va a tener un regalito que le viene de arriba. Entonces, siempre primero protejo a mi equipo, me protejo yo y protejo a mi equipo. Siempre proteger. Una vez que he protegido, una vez que el lugar está seguro, allí tengo que pensar en alertar. ¿Recuerdan PAS? Proteger, la A, alertar. ¿Y a quién alerto? A los responsables. Cada vez que estoy frente a una obra o que estoy frente a una situación, debo saber a qué números debo dirigirme ante una situación de emergencia. Estoy en una obra de decir, bueno, ¿a qué número me responde bombero? ¿A qué número llamamos si tuviéramos una emergencia en este momento? Al 111. 111. ¿Quién nos atiende el 111? Usted se ha equivocado con un número que está fuera de servicio. Ah. 612. Asterisco y 111 te van a atender los de Movistar. Bien. Fíjense en qué importante. Bien. Fíjense en qué importante es saber a qué número de emergencia debo llamar cada vez que estoy en un lugar. Salgo de mi casa, debo saber a qué número debo llamar. Y acá quiero corregir y quiero cambiar una costumbre. Muchos me dicen, ¿podemos llamar al 911? Doble silla, muy bien. Eso es prevención, es análisis de riesgo. Análisis de riesgo. 105 kilos y dedo 4 patas, 22 kilos cada perfecto, una, análisis de riesgo. Excelente, excelente. Eso es inteligencia aplicada a lo práctico. Muchos cuando hablamos de número de emergencia, por ejemplo, hablamos del 911, del 107, y yo les quiero cambiar una conducta. Muchos de ustedes tienen niños pequeños, ¿no es cierto? ¿De cuánta es la edad más pequeña que podemos tener entre los hijos acá? 6 años, 4 añitos, un bebé, que seguro sabe contar y hasta 10. De seguro cuentan. Imagínate si tengo una emergencia y le digo al bebé, por favor, llámame al 911. ¿Te va a hacer, cómo se llama? Fidel, pase Fidel. Papi, yo sé contar hasta 10. ¿Cómo hago para llegar al 911? Ahora, fíjense en qué tontera. Si yo le digo, marquemos el 911, lo identifica. Y estoy seguro que te desbloquea el teléfono y sabe cómo hacer porque ya vienen con ese chip que nosotros no lo teníamos. Entonces, marcar los números de emergencia divididos por unidades para que sean fácilmente identificables. Desde un número fijo hasta un número de 3 cifras, dividido por unidades y guiones. ¿Para qué? Para que los pequeños tengan cómo ubicarlo y cómo hacer referencia de llamado. Alertar. ¿Y a quién alerto? Al servicio que corresponda. ¿Tengo dudas? No sé a quién llamar. Marquemos el 100. Cuando tengo dudas de qué respuesta necesito, marquemos a bomberos. Bomberos en donde esté le va a dar la solución o va a activar los medios de respuesta necesarios. Que es distinto por allí si llamamos a la central de policía o a la central de emergencia, dependiendo quién esté en el teléfono y qué ganas tenga de asistir. Pero si llaman al 100, quien esté en el 100 va a decir, como sea, te soluciono el problema. Porque ese es el espíritu que nos mueve. Entonces, tengamos presente esa forma. Y lo segundo es socorrer, sí. ¿Y si llamo al 911, con quién me comunico?
911 en este momento, la central está en policía y policía hace derivación de cascada, es decir, ellos reciben, como Estados Unidos, te reciben la llamada y te dicen policía, bombero o ambulancia, ¿qué necesita? Entonces, exactamente, ellos centralizan la llamada. Se agiliza muchísimo porque antes vos llamabas al 107 y después tenías que llamar a la policía y después tenías que llamar a bomberos y llegábamos a veces con la ambulancia y encontramos un incidente donde no podíamos actuar y se perdía tiempo precioso. Entonces es muy importante un sistema de respuesta en cascada que se llama, que es el 911, que lo inventó la empresa americana AT&T. Pero ¿cuál es la diferencia de AT&T al sistema que tenemos acá? Que en Estados Unidos vos marcas el 911, te atiende el 911. Marcas el 191, te atiende el 911. Marcas el 9, te atiende el 911. Marcas el 1, te atiende el 911. Cualquiera de los tres números, independiente o en la forma que lo cambies, te va a atender siempre el 911. Acá no, acá si marcaste mal, fuiste, lo lamento. Siga participando en otro momento. Proteger. ¿A quién protejo? Seguridad, escena, situación. Protejo al rescatista, a quien va a brindar la asistencia, protejo a la víctima y señalizo el lugar del incidente. Cuando estamos en una obra es importante siempre delegar a alguien, marcar para que sepa dónde tiene que llegar la ambulancia. Si estamos en una industria, si estamos en una planta, muchas veces hay plantas e industrias que son inmensas, que son como ciudades. Yo hablo de esto y se me viene a la mente Holcim, la que está en Malagueño, que es una ciudad adentro. Y a veces cuando nos activan, decir en qué sector está. En el sector de crudo. ¡Ay, qué bueno! Hay uno que está haciéndose, listo, hotel de la banderita. Listo. Entonces siempre asegurarnos que alguien señalice el lugar para llegada pronta. Dar referencia, señalizar el lugar y recién ahí hacer el abordaje a la víctima. ¿Cuál es la primera condición que pone en riesgo de muerte a una persona? Y acá comenzamos la parte linda. ¿Cuál es la primera condición que a mí me indica que estoy con un paciente en peligro de muerte? Los síntomas. Vamos a algo simple. Una persona que se duerme y no me responde, una persona que entra en pérdida de conocimiento, es una persona que está en peligro de muerte. ¿Y por qué motivo la pérdida de conocimiento es peligro de muerte? Muchos habrán oído hablar. Tuvo una convulsión, se tragó la lengua. Le agarró la corriente, se tragó la lengua. Le agarró una... ¿Hay alguien que se pueda tragar la lengua? Sí, se pueden tragar la lengua, pero... Yo ya hace años que ya me olvidé de esa parte, pero bueno. Los jóvenes pensemos que todavía tienen esa opción tan bella. Y también, o una al escabeche de última, también viene bien, y más que todo esta hora. Pero anatómicamente es imposible. ¿Pero qué ocurre con un paciente inconsciente? Inconsciencia es cuando los músculos se relajan. Si los músculos se relajan, la lengua, que es un músculo, también se relaja. Y la persona comienza con lo que llamamos obstrucción de vías respiratorias. Esa obstrucción de vías respiratorias se caracteriza por un sonido muy especial, el típico... Entonces, exacto, el ronquido. Yo quiero que hagan algo. Con su mentón, apoyen sobre el pecho y respiren. Sobre el pecho de ustedes, no el del lado. 1, 2. Ahora miren el techo y respiren. ¿Cómo respiran mejor? En un paciente inconsciente lo tengo que hacer mirar hacia atrás para que de esa forma su vía respiratoria se despeje y pueda respirar. Si una persona que está inconsciente, yo no le hago esa simple maniobra de apertura de vía respiratoria, la persona entra en paro respiratorio, pasa al paro cardíaco, muerte clínica, muerte biológica, vaya con Dios. Entonces es muy importante esa actuación. Se salvan, si yo les dijera la cantidad de vidas que se salvan cuando alguien simplemente llega, una persona que está roncando por un trauma de cráneo o por una enfermedad, queda boca arriba y empieza a roncar y llega, hace la maniobra, le abre y la persona está... Le salvó la vida. Lo que pasa es que no es algo tan deslumbrante, no se tuvo que largar haciendo rappel de un edificio ni cruzar las llamas, simplemente se arrodilló y le hizo esto. Y le salvó la vida a la persona. Y esas maniobras son maniobras que le tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros bebés. Mi nieta con 2 añitos me lo hacía. Yo me tiraba, bueno, son todos enfermeros en mi familia, pero yo me tiraba en la cama y empezaba mi hija, papi, el abuelo se hace el loco. Venía, me abría la vía respiratoria y me ponía en posición lateral de seguridad. Me aseguré que alguien por lo menos me mantenga con vida. Mi mejor paramédica. Aparte de los chicos se me van a poner celos. Entonces, la primera condición que pone en peligro de muerte a una persona es la pérdida de conocimiento. ¿Y cómo detecto yo que la persona está con pérdida de conocimiento?
No me responde. Yo llego, lo hablo. Puede estar, no nos guiemos por los ojos, porque yo le voy a poner un ejemplo que es característico. Antes se aplicaba mucho a las mujeres, de allí que el nombre que tenía era crisis histérica, que venía de hístero, de útero. Las crisis histéricas venían de útero. Hoy se le llama, con esto de la integración, se le llama crisis de conversión. ¿Por qué? Porque los hombres también la tienen. Y como los hombres no tienen útero, no queda decirle estás histérico. Entonces, ¿qué le decimos? Estás en una crisis conversiva. Palabras, pero significa lo mismo. ¿Qué ocurre? Yo llego, ¿me escuchás? Por lo general, persona joven. ¿Me escuchás? Lo toco, nada. Lo sacudo, nada. No respira. Me doy vuelta a decirle al familiar, mirá, ¿qué le pasó? Y siento que hace. Cuando lo miro, deja de respirar. Le abro los ojos y pongo los ojos en blanco. Fingen la pérdida de conocimiento. Hay muchas personas que fingen la pérdida de conocimiento. Entonces, para evitar esa confusión, ¿qué hago? Llego, lo toco, señor, ¿me escucha? Grito en ambos oídos por lo de ese sordo, lo toco y sin que nadie me vea, con la mano que tengo en los hombros, lo pellizco. Si cuando yo lo pellizque, la persona hizo dolor, listo, reconoce el dolor, cuando le falte el aire va a saber respirar. Ahora, si yo lo pellizqué y no respondió, significa que estoy en una emergencia. Lo más simple que utilizaba en la época de ECO, en los comienzos, allá en el año 87, ¿cuánto tiempo, no? Cuando alguien me llamaba, yo le decía, ¿está consciente o inconsciente? No soy médico, ¿cómo voy a saber si está consciente o inconsciente? Vengan rápido. ¿A dónde lo tiene a su marido? Lo tengo tirado acá en el piso. ¿El teléfono llega a donde está usted? Porque en esa época se usaban teléfonos con cable. Sí, acá estoy, písele un dedo. ¿Qué? Que le pise un dedo. Ay, le pise el dedo. ¿Se mueve? No, no se mueve. Listo, señora, la ambulancia va como una urgencia, va como emergencia. Ahora, sí, se levantó y bueno, listo, corra por su vida. Si la alcanza, me llama y le mando 2 ambulancias. Pero yo ya descartaba una condición de riesgo en la víctima. No le vamos a pedir a la gente que ande pisando a nadie, pero sí es bueno saber que un estímulo doloroso, una persona que finge la pérdida de conocimiento, la va a hacer reaccionar. Y eso es lo que yo busco. Ahora, si no reacciona, significa que no tiene control sobre su vía respiratoria. Esa persona corre serio riesgo de hacer un paro respiratorio y de allí pasar al paro cardíaco. Esto es muy importante que lo tengamos. Seguridad de escena, situación y sensorio. ¿Qué es el sensorio? Señor, señora, señorita, ¿me escucha? Toco, grito y pellizco. No responde, automáticamente, si la persona no me responde, no pierde tiempo. Automáticamente lo toqué, no me respondió, señalo a alguien, vos, llamar al servicio de emergencia. Urgente, señalo a alguien, responsabilizo a alguien de esa acción. ¿Y por qué responsabilizo? Porque si yo digo, tiro al grupo, me ha pasado muchas veces, llegar a un accidente, bajar y decir, por favor, llamen a la ambulancia. Y todo el mundo está, vaya mal que está atrás, yo no me quiero perder esto. Y están sacándote fotos y después cuando, ahora sí, les aseguro, pasó media hora que la ambulancia no llegó, ahí sí te llaman para decirte, hijos de su madre, hace 1 hora que los llamamos. No, señor, acá nadie llama. Entonces, por eso señalamos a alguien. Usted, la de remera color marroncito claro, la de pullover, bueno, no sé cómo se llama, marroncito claro, polerón, marroncito claro, por favor, llame a la ambulancia. Y ella me va a decir, sí, algo se cayó, o la silla. algo se está por caer, perdón, corrijo, algo se está por caer. Ella sí se sintió crack. Entonces ella me va a decir sí o me va a decir no llamo. No me pides que llame porque mi novio justo está en la central de teléfono de guardia y estoy peleado. Lo más insólito puede llegar a pasar. Entonces señalo a alguien y que esa persona sea la responsable de llamar al sistema de emergencia. Y para llamar tengo que tener en cuenta esto, pedir. Tengo que tener en cuenta el pedir. ¿Qué significa pedir? Son las siglas, una mnemotecnia para yo recordar los datos que son importantes tener en cuenta al momento de llamar. La P se refiere a paciente. Cuando yo hablo de paciente, ¿me importa si el paciente es hombre o es mujer? Me importa saber si es pediátrico o si es adulto. Eso es lo que yo necesito saber. ¿Y por qué motivo es importante la diferencia entre adulto y pediátrico? Cuando digo pediátrico me refiero de 15 años para abajo, adulto de 15 años, supuestamente. No vamos a andar pidiendo documentos, pero más o menos a ojo podemos sacar la edad. Los pacientes pediátricos hacen pérdida de conocimiento por problemas respiratorios, obstrucciones, enfermedades respiratorias. Mayores de 15 años hacen pérdida de conocimiento por enfermedades o problemas cardiovasculares. Entonces, en el paciente pediátrico debo verificar su vía respiratoria en un primer momento y en pacientes adultos debo verificar el pulso, o al menos eso se hacía hasta que tuvimos el contexto de la pandemia que cambió algunos pasos que ya los vamos a ir viendo. La E se refiere al estado. ¿A qué estado me refiero? Estando en bombero en Carlos Paz nos llama uno que estaba,
un vigía que teníamos en Empalme, vengan rápido que tenemos un accidente acá frente a Peco. El estado de las víctimas, catastrófico. Listo, no me dé más detalles. Ya con ese dato ya tengo suficiente, no me diga más nada. ¿Cuál es el estado que me refiero? Si está consciente o inconsciente. ¿Respondió o no respondió? La D, les puede parecer mentira, van a pensar que les estoy engañando, no es engaño. La D, ¿a qué se puede referir la D? La dirección. Si supieras la cantidad de gente que te llama, vengan rápido que mi abuelo no puede respirar, y te cortan. Y vos decís, Harry Potter recién deja la guardia, ¿cómo hago para adivinar a dónde tengo que mandar la ambulancia? Entonces el domicilio, tengamos presente dar el domicilio, si no la ambulancia no llega. Si no la ambulancia, me van a decir el GPS, la llama así, en el primer mundo. Acá esos sistemas lamentablemente no nos funcionan. No nos confiemos en esos sistemas. Está la vida en peligro, la vida nuestra. La I es una palabra importante que la tengamos presente, que es la palabra intervención. Si yo como despachador de emergencia, es decir, el que estoy con el teléfono recibiendo la emergencia, alguien me dice, estoy con un paciente adulto que está en estado de inconsciencia, está en el colegio de arquitectos, hay un profesional interviniendo o hay un interviniente en el lugar, me indica, oh caramba, este sabe, entonces le voy a decir, no cortes, que es la retroalimentación, la R de pedir, no cortes, deja en altavoz y yo te voy a ir dando indicaciones para que realices maniobras hasta que llegue la ambulancia. Y ahí hablamos de las indicaciones de prearribo, es decir, las indicaciones de qué va a hacer la persona que está en la emergencia hasta que la ambulancia llegue al lugar. ¿Se entiende hasta aquí? Paz, dijimos proteger primero, luego alertar, avisar al servicio de emergencia que estoy ante una situación de emergencia para que llegue la ambulancia. Y 3, socorrer. ¿Qué es lo que nos motiva a estar acá? Aprender, por lo menos lo básico, de qué hacer para socorrer a una víctima. Son tres las causas que matan a una persona. Shock, hipoxia e hipotermia. El shock, ¿qué es? Pérdida de sangre, hemorragias. Y más que todo, cuando hablamos en la obra o hablamos en construcción, la hemorragia puede llegar a ser una causa que pueda llegar a matar a una persona. Y ojo que cuando hablo de hemorragia, me refiero a pérdida de sangre o secuestro de sangre, porque algo alcanzaron a ver cuando hablaron de síndrome de Arnés. El síndrome de Arnés es un síndrome de secuestro sanguíneo, la persona entra en un shock hipovolémico sin perder una gota de sangre. ¿Cómo es eso? Toda la sangre queda apretada en las piernas y no llega a los órganos nobles. Entonces tiene los mismos signos que un paciente que está en shock. Los mismos signos que un paciente en shock. Por eso es importante el uso de las cintas antiestrés, de llevar por ahí, a veces me dicen, che, no tengo por una cinta, hacete un lazo, de no tener el cabo de vida, colgando, cosa de apoyar en el pie y cada tanto poder pararte, incorporarte, aflojar las piernas y después seguís colgado. Hay 1000 formas. Y en Argentina les aseguro que si queremos encontrarle la vuelta sin gastar plata, la encontramos, porque en eso somos maestros. Hipoxia. Hipoxia es la falta de oxígeno. Es la segunda causa de muerte en la vía pública. E hipotermia. Toda persona víctima de una enfermedad o producto del trauma sufre hipotermia, es decir, sufre la pérdida de control de temperatura. Habrán visto accidente, por más calor que haga, lo primero que te dice el accidentado es, tengo frío, porque su cerebro pierde la capacidad de controlar temperatura y es una causa que nos mata. ¿Y saben por qué nos mata el frío? Porque el frío enlentece muchos mecanismos, el de coagulación, el de oxigenación. Mientras más frío haga, el cuerpo más lento trabaja. Por eso el frío reduce el metabolismo. Y si yo necesito que el metabolismo esté activo y esté oxigenado, genere coágulos para tapar una hemorragia y lo pongo frío, estoy haciendo el tratamiento contrario. Por eso es algo que es importante detectar para poder manejarlo. La revisión primaria, dijimos, seguridad es en la situación siempre. No hay ningún pretexto que a mí me indique poder asistir a alguien sin estar seguro del lugar. Ustedes fíjense, estamos acá. Si miran atrás, lo van a ver a Jeremías, la van a ver a Judith, porque si en algún momento se apaga la luz, yo estoy seguro que vos sabés que salís ahí derecho y tenés la puerta, pero no te vas a prestar atención en el que está con la cámara, no vas a prestar atención en el que está atrás y vas a pasar por arriba de ellos para llegar afuera. Entonces, es muy importante siempre estar seguro a donde estemos. Siempre la seguridad es primordial. Por eso lo marcamos siempre primero. El sensorio, acercarme al lugar, si está en la calle, parar el tránsito. Si estoy en una obra, y esto fíjense en qué importante, me costó horrores.
Trabajando en cordillera y trabajando en las plantas me costó horrores este concepto. Si yo estoy en una obra o estoy en un lugar y tengo un accidente, paro las actividades de la planta que está produciendo, me importa un comino, la actividad se para. ¿Por qué motivo? Porque tengo un equipo de respuesta que está asistiendo a una víctima. Si llega a ocurrir otra emergencia, se murió, porque no tengo cómo responder. Entonces, mientras tenga el equipo de emergencia activo en una emergencia, el resto de la actividad se detiene, se para. Se para. Nos guste o no, se tiene que parar para brindar seguridad a nuestra gente. El sensorio, determinar si está consciente o inconsciente. Luego el pedir. Es muy importante la palabrita que ven abajo de pedir, que es DEA. El DEA significa desfibrilador externo automático. Lo tienen que haber visto, de seguro hay en un lugar. Yo les quiero comentar algo. La presencia de un desfibrilador en una persona que está en paro, dentro de los primeros 4 minutos de producir el paro, es decir, me caí yo seco. Ellos salen a buscar un desfibrilador y en menos de 4 minutos lo traen y me lo enchufan, me dan el 95% de posibilidad de sobrevida. 95%. Es una barbaridad. Por eso, casi digo la palabra joder, no quiero decirla, por eso presionamos tanto con la ley 27159, que es de zona cardiosegura, de protección, de que la gente que está en las obras sepa RCP, sepa hacer manual Heimlich y que dispongamos de un aparato a menos de 4 minutos de una víctima para darle esa oportunidad de sobrevida. Estoy hablando del 95%, imagínense ustedes, es una barbaridad. Y luego el ABC, la evaluación primaria, ¿qué es? Ya diagnostiqué que estaba inconsciente con el sensorio. Ahora lo que tengo que detectar, la persona estaba inconsciente, no me respondió, apunté a alguien para que llamara, a vos te pedí que llamaras, perdón por tutearte, pedí que llamaras a la ambulancia. Automáticamente, cuando activo la ambulancia, paso a lo que es el ABC o evaluación primaria. ¿Y qué es la evaluación primaria? Detectar cualquier condición que ponga en peligro inminente la vida de la persona. La primera condición que pone en peligro inminente de muerte a una persona es una hemorragia masiva, una hemorragia arterial. Un corte en una arteria me desangra a una persona en menos de 2 minutos, 3 minutos. Entonces no me da tiempo a nada. No puedo ver una persona que está con una hemorragia chorro y decir, a esperar que llegue la ambulancia. No, se murió. Si yo no voy. ¿Parar eso? ¿Ah? ¿Hay forma de parar eso? Sí, se para así. Hay forma y lo vamos a ver ahora, lo vamos a hablar ahora porque la idea es eso, generar esa conciencia. Durante mucho tiempo se había hecho un cuco con el uso de los torniquetes. El uso del torniquete. Hoy en día el torniquete... ¿Cómo? Yo tenía entendido que cuando pasan esas cosas y pasa un lapso grande de tiempo. Hasta 120 minutos. Hasta 120 minutos. Pero vos ten en cuenta, yo prefiero que pierda el brazo que pierda la vida. Siempre voy a priorizar primero la vida por sobre la función. Primero la vida siempre. De los daños, es como en todo orden de nuestro trabajo. Tengo que evaluar riesgos y beneficios. En todo orden de nuestro trabajo y del suyo van a vivir todo el tiempo evaluando riesgos y beneficios. Y con el torniquete es exactamente eso lo que hago. ¿Cuál es el beneficio? Que la persona va a estar con vida. ¿Cuál es el riesgo? Que pierde el brazo. No importa. Vienen unos brazos con wifi, luz en los dedos para alumbrar la cerradura. O sea que por ahí hasta gana con el cambio. Paso siguiente, no hay hemorragias severas que yo vea en el lugar que la persona está con una hemorragia que yo deba contener. ¿Y cómo voy a contener? En primer lugar, presión. Agarro un paño, una media, un pedazo. No les aseguro como en las películas yankee que se arrancan las mangas. Yo me cortó las uñas queriendo arrancar una manga y no se rompe. O es muy mala calidad la ropa que usan ellos. No sé, entonces, ¿qué hago? Una media. Si no tengo media, un calzón, como decía. Y mi señora me dice, calzones no, mi amor, porque hoy son un hilito, no le va a taponar nada. Entonces, busco algo que sea de tela. No algodón, no papel, nada que se desarme en la herida. ¿Ah? No, ni para torniquete me sirve el cinto y yo te voy a explicar por qué. Entonces, no. Lo que busco es presión primero. ¿Qué necesito para presionar? Un paño, una media, un pedazo de ropa, ponerlo en lugar y apretar. Y apretar fuerte. Y si tengo que clavar mis rodillas sobre la herida para que la hemorragia no salga, presiono con la rodilla y presiono para que la sangre no salga sabiendo que ya la ambulancia viene en camino. Ahora, no logro controlar la hemorragia con la presión directa, lo que debo hacer es colocar un torniquete. ¿Y dónde coloco el torniquete? ¿Me alcanzas, Mati? Ahí en el bolsillo de mi chaleco tengo un torniquete. ¿Dónde coloco el torniquete? En la parte superior de la extremidad. Antes se decía a 5 centímetros de la herida. No, hoy directamente se coloca lo más arriba posible de la unión del brazo o de la pierna. Si estoy con una hemorragia en cuero cabelludo o en la cara,
el torniquete no es recomendable, ¿se entiende, no es cierto? Listo, quedo tranquilo. En esos casos, ahí recién me decían un cordón, me decía un cordón o un cinto. ¿Por qué no? El cinto es rígido. Si yo lo hago torniquete, va a pellizcar y va a lastimar y no va a cortar. El cordón, ¿qué pasa? El cordón es como si usara un alambre, es finito, no va a cortar. Entonces tiene que ser algo ancho. Algo ancho. Y aparte de ancho, el molino tiene que ser hecho de un material. Con este torniquete corto la circulación, con 2 vueltas de tornillo, corto una circulación. Tiene que ser lo suficientemente fuerte este tornillo, ¿para qué? Para que si por algún motivo hace fuerza, imagínense en un palito de un árbol, lo puse, lo corté. A la media hora el paciente movió el brazo y ese palito se rompió y volvió la circulación. Lo terminé matando al paciente. Y si no lo maté, le terminé produciendo una insuficiencia renal. ¿Por qué motivo? Tengamos en cuenta que donde va el torniquete al extremo, ese tejido deja de recibir oxígeno. Por lo tanto, empieza a producir una sustancia que se llama ácido láctico. Ese ácido láctico tiende a taponar los riñones. Entonces yo tengo acumulado ácido láctico en las piernas o en el brazo y de pronto lo libero de golpe. Le clavé los riñones. Entonces por eso tiene que ser algo que sea fijo. ¿Quieren verlo el torniquete? ¿Quieren pasarlo? ¿Van a encontrar rojo? No tengan miedo. Lo lavé de la última vez que usé sangre, lo que tiene es témpera, que lo usé. La última vez que lo usé lo lavé. Así que no es sangre, tiene témpera. Es témpera lo que tiene. A ver, prendí un cachito. Sí, es témpera. ¿Y si la hemorragia viene de una, o sea, por ejemplo, de la extremidad? De arriba, donde no puedo colocar torniquete, lo que se realiza es presión directa, y si la presión directa no alcanza, hay una técnica que se llama empaquetamiento. ¿Qué significa empaquetamiento? Que agarro gasa, un apósito o una venda, saco un bollo de venda, lo meto adentro de la herida y aprieto. Tengo que meter la mano dentro de la herida y apretar. Exacto. Los equipos tácticos militares tienen una solución que es un spray, que uno lo pone en la herida, aprieta y eso expande, en el acto se hace rígido y presiona. Pero si uno dice el precio que tiene ese aceite, dice, no, hermano, que se muera, no nos conviene comprar ese tacho. Así que es difícil, es muy difícil. Entonces, esa es la evaluación primaria, controlar si hay hemorragia. Si no hay hemorragia, ¿qué es lo siguiente que yo debo controlar en la víctima? Y esto dura segundos, no dura más de 10 segundos. El paciente no tiene hemorragia, automáticamente lo que voy a ver es si respira. Lo que yo voy a mirar en el paciente que está acostado es el pecho de la víctima. Si está abrigado, le pondré la mano arriba para ver si hay movimientos respiratorios. Puede ser que el paciente no esté respirando. ¿Y por qué causa no puede respirar un paciente? Porque esté en paro o porque esté con una obstrucción de vías respiratorias. Se ahogó, no hubo nadie que lo viera, cayó, se desmayó, yo llego y lo veo desmayado y el paciente no respira. Automáticamente comienzo con las maniobras de RCP, reanimación cardiopulmonar. Mano en el centro del pecho, que ya lo vamos a practicar con los muñecos, y comienzo a comprimir rápidamente. ¿Por qué motivo? Porque para la obstrucción de vías respiratorias en un paciente inconsciente, el tratamiento es RCP. Y para un paciente en paro, sea la edad que sea, es RCP. ¿Y cómo cuento 10 segundos? Contame este 10. 1, 2, 3. ¡Dale, rápido! ¿No ves que se está muriendo? ¿Qué va a pasar en una situación de estrés? La persona que está en lugar de 10. En 3 segundos contó hasta 10. No me sirve. Entonces, ¿qué hago? Utilizo Córdoba 1, Córdoba 2, Córdoba 3, Córdoba 4 y lo digo en voz alta. Es lo mismo que vemos en las películas. Mississippi 1, pero como estamos lejos del Mississippi, nombremos Córdoba. Ustedes se ríen, pero hace 2 semanas atrás estuve dando una jornada en Santa Rosa de Río Primero y ahí le pedí que dijeran directamente Santa Rosa, porque si dicen el nombre completo el paciente se les muere. Entonces, Santa Rosa 1, Santa Rosa 2. Y ustedes fíjense en este detalle. El yo decir Córdoba 1, Córdoba 2, Córdoba 3, Córdoba 4, Córdoba 5, hacia todos mis 4 puntos cardinales, no solo estoy contando, sino que estoy diciéndole a alguno de ustedes, escúchenme, hay uno que está contando un paciente inconsciente, puede necesitar ayuda. Entonces es una forma de pedir ayuda sin que la gente que esté en el lugar sepa que estoy pidiendo ayuda. Si llego hasta 10 y el paciente no respiró, comienzo con las maniobras de RCP, que ya lo vamos a ver. Ahora bien, si yo conté hasta 10 y el paciente está respirando, debo asegurarme que respire bien. Una respiración no es una respiración que lo mantenga con vida. Una respiración. Llego y está el paciente. Te dice, no, recién veo lo ves. No, pero está respirando.
Respiración agónica, se te está muriendo. Ese es un gasping en respiración, el paciente está muerto. Entonces, debo asegurarme que respire, pero que respire bien. Una frecuencia respiratoria normal está entre los 2 y los 20. No nos vamos a poner, pero me voy a dar cuenta en la forma de respirar. Si la persona respira con dificultad, recuerden, lo hago mirar hacia arriba o hacia atrás. Muchos me dirán, pero si es producto de un trauma, ¿no corro riesgo de lesionar su cervical haciendo este movimiento? Sí, pero si no lo hago, el paciente de seguro se va a morir por obstrucción de vías respiratorias. Siempre priorizo la vida, riesgo, beneficio, siempre, riesgo, beneficio. Entonces, bien, y la evaluación secundaria ya es controlar otras situaciones que de seguro lo hará el servicio médico cuando llegue al lugar. Lo que yo necesito es saber si el paciente tiene una hemorragia que lo ponga en peligro de muerte y si está respirando o no, para comenzar con las maniobras. Ahora, ¿y si respira dentro de esos 10? ¿Respira mal? Le abriré las vías respiratorias, me aseguraré de activar el sistema de emergencia y decir, mira, está con una respiración agónica, está con una frecuencia respiratoria de tanto, y el servicio médico sabrá indicarte qué tenés que hacer. Pero lo importante es, va a ser difícil por allí que en ese momento que veas que la persona está con una bradipnea, una respiración baja, puede ser eso producto de un trauma, un traumatismo de cráneo. En esos casos, difícilmente vamos a poder hacer algo nosotros de la etapa prehospitalaria. Ya necesito llegar con medicación, intubar, deprimir, que el paciente deje de respirar para yo empezar a respirar con él con un respirador. Pero eso no lo podemos hacer. Lo que yo voy a asegurarme es que siga respirando, aunque mal, pero que lo siga haciendo. Y algo que es muy importante y se los voy a pedir. ¿Alguno de ustedes alguna vez tuvo un accidente? Hay algo que es muy importante. Si no me animo a nada porque tengo miedo o lo que sea, aunque sea acercarme y decirle, estoy acá, no te voy a dejar solo, quédate tranquilo. No me voy a ir de lo tuyo. Buen viaje. Muchas veces le ha pasado. Son más las veces que uno llega, cuando estamos en Bombero de Carlos Paz, más las veces que uno llega para acompañar a la persona en un buen partir. Pero uno siempre se pone en el lugar, oye, la palabra empatía que está tan de moda. Uno siempre tiene que poner en el lugar del otro. Saber que esa persona, uno le tomó la mano en esa última etapa, es mucho. Por eso, siempre primero llamo, hice seguridad del escenario, verifico si el paciente está inconsciente, llamo al servicio de emergencia y luego comienzo el resto del tratamiento. Pero nunca lo dejo solo. Y acá hay algo que por allí muchos van a decir, pero si hago algo y lo hago mal, ¿la ley no me puede castigar? Es lo primero que piensa la gente. ¿Cómo? No, porque está salvando está intentando salvar la vida. Bien, hay algo que la gente desconoce, y es el artículo 106, 107 y 108 del Código Penal, que dice que soy pausible de sanción si dejo una persona abandonada en situación de necesidad. No si hago algo malo. Si hago algo malo, nadie me juzga. Me pueden pegar los que están ahí en el lugar, pero nadie me va a juzgar. Aunque ustedes no lo crean, he sido juzgado por haber quemado con un desfibrilador a un modelo, porque no podía seguir desfilando. Aunque no lo crean. Pero el juez en ese momento dijo que eso le había salvado la vida. Lamentablemente pasan cosas así, pero en el momento la ley está a mi favor. Siempre está permitido el daño menor para evitar un daño mayor. Y ahí es donde entra a jugar esta ley, los artículos 106, 107 y 108 del Código Penal. Es decir, nunca se me va a hacer juzgar por haber hecho algo y haberlo hecho mal. Sí, por no haber hecho nada. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Los distintos tipos de heridas que podemos llegar a encontrar, heridas abiertas en tejido blando, lo importante que quiero que entendamos es que todo lo que entra en el cuerpo, todo lo que entra al cuerpo debe ser sacado en una guardia. Quiere decir, entró un palo o entró un clavo, no lo saco, lo fijo, contengo la hemorragia, lo pondré en agua fría para que calme el dolor, para que evite el sangrado, pero no lo saco. ¿Por qué? Porque todo elemento que entra corta, pero también cohíbe hemorragia. Y si yo lo saco, destapo la canilla y el paciente se me desangra. Entonces, todo lo que entra en la calle se saca en un hospital y todo lo que sale en la calle se guarda en un hospital. ¿Está? Esto es importante que lo entendamos. Cualquier herida de tejido blando, lo que debo hacer es aplicar agua fría. Se consigue económica en algunos lugares, no en todos, pero se consigue en todos lugares. Agua, limpio, desinfecto, me dicen Pervinol, DG6, agua de canilla. No sé si es alérgico. Entonces, agua de canilla, el agua limpia la herida, el frío produce analgesia y también hace que haya vasoconstricción y se detenga el sangrado. Y se cubre, luego se cubre, se hace un vendaje y se espera la llegada del servicio médico. Hemorragias, ¿cómo las voy a controlar? Como les explicaba recién. Hemorragia, allí dicen, los manuales dicen esto, salida intermitente, sangre rojo brillante y la arterial rojo oscuro. Yo no sé quién escribió el libro. Jamás diferencié un rojo brillante y un rojo oscuro. Cuando yo tengo una hemorragia es roja
Y yo les aseguro que no hay cosa que estrese más que ver sangre. Más si es la de uno, ¿no es cierto? Si es la de otro, uno por ahí hasta se entretiene y practica, pero cuando es la de uno es el problema. Pero ¿a qué es lo que voy? Cualquier pérdida de sangre, tapo. Con mano, presión, torniquete o el empaquetamiento que mencionabas recién. La hemorragia capilar. Porque la hemorragia arteriosa muchas veces se confunde que es salida continua y la arterial es una salida como flujo, como un chorro. No siempre. Una arteria, si la arteria se corta parcial y la herida de la arteria queda a la misma altura de la piel, el chorro va a salir limpio por la herida y es la hemorragia que yo veo. El corte, que veo que sale el chorro de acá donde está el muñeco. Una presión de 12, el chorro de sangre llega de acá al muñeco, para que entendamos la presión que tiene de bomba el corazón. Ahora, si el corte de la arteria fue completa, la arteria se retrajo, la sangre pega en el tejido y va a salir por la herida como si fuera una hemorragia venosa. Y cuando yo lo abro para ver, el chorro de sangre. Entonces, veo sangre, aprieto. No para con la presión, torniquete. No pierdo más tiempo. Hemorragia capilar, ¿cuál es? El raspón, la rodilla, el nene que se cayó, se raspó las manos. Agua fría, lavado, desinfección, sana, colita rana y sigue jugando. O sigue trabajando. Tratamiento, presión. Ayuda mucho la presión en el lugar. Muchas veces me dicen, ¿sirve levantar la mano? ¿Sirve levantar? En realidad no, pero es una forma de entretener a la gente. Si yo a la gente le digo, a ver, estás con hemorragia, a ver, mi amor, permitime. Y mantener la mano arriba, listo, te tengo entretenido. Y digo, apretate acá y mantenés. Ay, pero no me hice nada. Este no me está haciendo nada. Entonces, siempre darle algo para que haga. Como decía mi abuela, el enema no cura, pero entretiene. Obstrucción de las vías respiratorias. Esta es una de las causas de mayor muerte, sobre todo cuando hay niños o personas ancianas con deficiencia de su estado neurológico, deficiencia de estado de conciencia. Hay algo que lo vivimos diciendo y lo repito todo el tiempo. Si estoy con un niño y a ese niño le estoy dando de comer, debo estar atento. Cada bocado que come, comiste, abrí la boca, mi amor, todo el tiempo viendo lo que está comiendo. Nos ha tocado llegar a ver niños que en el momento comiendo, la madre se distrajo porque le llamó por teléfono a la hermana, el niño en el momento de ahogar, lo primero que hace, el manotazo, quédate quieto. El nene se quedó quieto, pero no porque estaba tranquilo, porque perdió el conocimiento, y cuando terminó de hablar con la hermana media hora después, el nene estaba dormido. Lo llevó a la cuna. Entonces son cosas que parecen que no ocurren, y demasiadas veces. O con los abuelos con problemas neurológicos que no los sientan, los tienen acostados. Entonces estemos atentos en el momento de comer. ¿El aire para qué lo utilizamos? ¿Y para qué más? Algo esencial que estoy haciendo yo en este momento. Para hablar. Por lo que la persona que tiene una obstrucción completa de vía respiratoria no me va a poder decir, me estoy ahogando. ¿Está? Así, dale, contame otra, le digo. Entonces, ¿qué hago con el que se está ahogando? Lo primero que va a hacer es llevarse las manos al cuello. Es lo primero que hace la persona. En ese momento es importante que la persona que enfrenta al que está sufriendo esta obstrucción de vías respiratorias se pare de frente y le diga, sé lo que te está pasando y te voy a ayudar. La persona se va a tranquilizar cuando yo voy de frente y le digo, sé lo que te está pasando y te voy a ayudar. No se va a tranquilizar porque no puede respirar, pero se va a dejar hacer. Va a dejar que quien está al lado le haga la maniobra. Imagínense ustedes, mujeres u hombres, porque ya hoy en día nadie está a salvo, que me estoy ahogando y viene de pronto alguien por atrás y me agarra y me abraza por atrás. ¿Voy a pensar que me viene a salvar? Bueno, yo sí, porque para qué otra cosa me abraza, pero la mayoría de ustedes seguramente piensan, este viene con otra intención. Entonces es muy importante advertirle a la persona, sé lo que te está pasando y te voy a ayudar, para que se deje hacer. Esta es una maniobra que se usó durante muchísimo tiempo, hoy es incorrecto. Paciente inconsciente con obstrucción de vías respiratorias, RCP. Paciente inconsciente con obstrucción de vías respiratorias, RCP. ¿Cómo actuar? Lo primero que debo hacer, Cristian, lo primero que debo hacer, cuando yo observo una persona que está con obstrucción de vías respiratorias, ir de frente, decirle, sé lo que te está pasando, te voy a ayudar, abrir las piernas, hacer que tome esta posición, 5 golpes en la espalda. 1, 2, 3, 4, 5. Golpes fuertes. Si el objeto no salió, me voy a situar por detrás, voy a pasar mi pierna entre medio de las piernas de él, voy a buscar el ombligo con mi pulgar, lo cierro hacia arriba, ¿se alcanza a ver? Y en esta posición lo que yo voy a hacer es hacia adentro y hacia arriba, hacia adentro y hacia arriba.
Busco el ombligo, cierro y voy hacia adentro y hacia arriba. ¿Qué busco hacer? Busco empujar el diafragma hacia arriba y que eso haga presión y haga que el objeto salte. Ahora bien, supongamos que fuera una persona anciana, más de 70, 80 años. No le puedo hacer acá el abdomen. Entonces, ¿dónde voy? Al tórax. Si se tratara de un niño o una persona obesa, no le puedo hacer el abdomen, voy al tórax. Al abuelo no. Porque ahí los órganos abdominales son muy frágiles. Y yo presiono, puedo romper intestino, hígado, vasos, puedo producirle mucho daño. Entonces, anciano, niño y mujeres embarazadas, voy al pecho. A una mujer embarazada, indudablemente, que no hace falta que le explique por qué la panza no. Lo que puede llegar a variar, sí, porque van a salir 2 obstrucciones. ¿Qué puede variar? ¿Qué puede variar? De acuerdo a la condición de la madre, de acuerdo a la condición de la mamá, si está con la lactorrea o está con pechos muy prominentes, muy turgentes, lo que voy a hacer no es ponerlo ahí porque voy a terminar dañándole las mamas. Y después va a salir el bebé y me va a cachetear, a ver si vos me rompiste la comida. Entonces, ¿qué hago? Tipo bandolera. Y ahí aprieto. ¿Hasta cuándo? Gracias, Cristian. ¿Hasta cuándo voy a apretar? ¿Hasta que el objeto salga o hasta que la persona pierda el conocimiento? Y cuando pierde el conocimiento, ¿qué hago? Yo lo estoy sosteniendo. No tengo que hacer fuerza. Lo llevo, lo acuesto en el piso, pongo su cabeza hacia un costado, suavemente, me arrodillo al lado y empiezo a hacer RCP. Y yo voy a sentir, hasta que de pronto siento el... porque se siente el ruido cuando el objeto sale. Y ahí valoraré cuando salga el objeto si la persona respira, y si no respira, continuaré haciendo RCP. Acá hay algo que quiero aclarar. Las nuevas leyes, las nuevas disposiciones en contexto de la pandemia me dicen que yo no les puedo enseñar a ustedes la maniobra de RCP con ventilación o respiración asistida porque sería someterlos a un riesgo de que ustedes le den ventilación a alguien que pudiera estar contaminado con cualquier enfermedad y pudieran transmitir esa enfermedad a su casa. Ahora bien, el sentido común, que es algo que no es más común de mi sentido, sobre todo en mi persona, me dice que es importante, cuando yo le hago RCP a alguien, darlo con ventilación. Si la persona es una extraña, un total desconocido, no me voy a arriesgar. Pero supongamos que me toca hacer RCP, o él le toca hacerme RCP a mí. Y vengo trabajando hace 1 año junto con él. Tomamos mate, salimos, tomamos de la misma botella, estamos encerrados en un auto, hablamos, nos reímos. ¿Ustedes se creen que va a hacer alguna diferencia si yo le doy respiración boca a boca a él? Si estoy permanentemente respirando los bichos que él tiene. No. Si es que tiene bichos. No va a hacer ninguna diferencia. Si es alguien de mi familia, no va a haber ninguna diferencia. Necesito darle ventilación, porque la respiración es lo que va a asegurar que esto de acá arriba se mantenga con vida. Yo puedo darle. Hay protocolos que me dicen, ustedes fíjense, durante muchos años se hablaba de protocolos que decía el RCP con las manos salvan vidas. Estoy de acuerdo, porque muchas veces la gente antes no hacía si sabía que le tenía que dar respiración boca a boca a una persona. Muchos me decían, una vez en Santiago, me dice una santiagueña, yo no voy a andar besando desconocidos. Le digo, ¿vos besas con tus primos nomás? Nunca besaste a un desconocido. ¡Qué aburrido! ¡Qué vida aburrida que tiene! Porque no serían desconocidos. Claro, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es cuidarme, me voy a cuidar. Pero si la persona es de mi círculo, de mi burbuja, y le debo dar ventilación. Voy a hacer las compresiones, yo les voy a explicar cuando hagamos la maniobra lo básico para que lo tengan como conocimiento. Indudablemente que luego deberán ampliar mucho más después por medio de bibliografía o hacer otros cursos para que lo puedan aprender a hacer correctamente. Esto, la idea que tienes de abrirles un poquito al campo para que vean el beneficio de tener este conocimiento y que ustedes busquen seguir adquiriéndolo. Lamentablemente el tiempo no me da para hacerlo acá plenamente, pero la idea es eso. Entonces, 5 golpes, los años no vienen solos. 5 golpes, compresiones. Pierde el conocimiento, lo recuesto y ahí comienzo con las maniobras. Ahora bien, venga con el papi. Con un bebé. ¿Qué es lo primero que hago con un bebé? Fíjense. Lo primero que tengo que evitar con un bebé es que la cabeza del bebé caiga. Tiene que estar alineado mentón y punta de nariz. En un bebé tiene que estar alineado mentón y punta de nariz. No lo hagan conmigo porque me van a caer el cogote. ¿Por qué? Porque de esta forma se mantiene la vía aérea del bebé abierta. Si yo le hiperextiendo demasiado, un bebé no tiene los cartílagos que forman la tráquea. Entonces, si yo hiperextiendo demasiado, la tráquea del bebé se colapsa y se cierra. Tiene que estar levemente.
Entonces, ¿qué hago? Lo tomo de esta forma, asegurando la cabeza, y van 5 golpes en la espalda. 1, 2, 3, 4, 5. Giro, acerco, miro solamente en un bebé si al objeto lo veo y estoy seguro de agarrar, meto los dedos en pinza o barrido y lo saco. Si estoy seguro de sacarlo y solamente siendo un bebé. Si es más grande, nos va a arrancar un dedo. ¿Se entiende? Un bebé, no. Meto, pinzo y saco. O directamente, si veo que está el objeto y no lo puedo sacar, llegado el momento, y si es alguien de ustedes, yo seguro que van a encontrar la forma. Me ha tocado sacarlo inclusive con mi propia boca. El objeto lo veo, no llego. El bebé, liberamos la vida del bebé. Entonces, 5 compresiones. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esta maniobra la voy a realizar mientras el bebé se esté moviendo. Cuando el bebé se deja de mover, significa que perdió el conocimiento. Automáticamente allí dejo de darle golpe a la espalda y lo único que voy a hacer es masajear el pecho y salir y buscar ayuda. A la altura de las tetillas. La línea de las tetillas. Acá, las tetillas. En un bebé. La altura de las tetillas de un bebé sería el tercio medio del esternón. O de donde marcan los pezones, ahí trazo una línea y marco. En los bebés. A la tía Pocha no, porque le van a masajear la panza. Se ríe porque son jóvenes, ya les va a agarrar la fuerza de gravedad también a ustedes. Bien, esto es importante. Hay algo que es muy importante y que van a leer en los libros, y yo lo escucho y por ahí me escandalizo, ¿no? Y digo, el que escribe realmente no tiene sentido común cero. Dicen, ¿qué pasa si yo me ahogo estando en mi casa? ¿Qué es lo primero que te dicen los libros? Busco una silla, la apoyo en la boca y el estómago. Claro, si tuve tanta suerte de ahogarme estando solo, voy a apuntar la silla y me voy a quebrar el cogote. Aparte, si la maniobra no da resultado, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a quedar encerrado en mi casa con llave y nadie va a saber qué me pasó. Entonces, ¿qué hago si me llego a ahogar estando solo? Busco salir afuera. Arrastro la silla, salgo afuera y mientras hago señas, comienzo con la maniobra. Pero que me vean, cosa que si llego a caer con pérdida de conocimiento, haya alguien, dijera el negro, que venga y me dé una ayuda. Caso contrario, los vecinos van a alertar cuando sientan que hay pérdida de gas en mi casa. Y no es pérdida de gas. Si yo estimulo su arcada cuando meto los dedos, hace esto. Y los músculos que mantienen la mandíbula cerrada son los músculos más fuertes que tenemos en nuestro cuerpo. Nos corta un dedo como si fuera un grisín. Entonces, no metamos los dedos en la boca de nadie, de nadie. Hemos tenido muchas pérdidas de dedos en pacientes convulsivos, queriendo hacer cosas que no tenían que hacer, convulsionaban y eran como la habana, ¿no? En embarazadas o personas más grandes que nosotros, directamente el pecho. ¿Qué me refiero grande? Cuando son obesos, que no los puedo llegar a abrazar, entonces voy directamente a la zona del pecho. Lipotimia y desmayo. Esto es una condición que se puede llegar a manifestar demasiado frecuente. Hay 2 condiciones que debo tener en cuenta, sobre todo en el paciente que viene, el compañero por allí que se me acerca y me dice, estoy pálido, me duele la cabeza. Y yo lo miro y lo veo pálido, lo veo sudoroso. ¿Esto qué me indica en la persona que está mareada y con dolor de cabeza? Pálida y sudorosa. No yo porque tengo calor ahora. Pero ¿qué significa en ella si la viéramos pálida y sudorosa? Significa que se le bajó la presión arterial. Puede ser hipoglucemia o que se le ha bajado una hipotensión. Pálido, sudoroso, mareo y dolor de cabeza, lo acuesto y le levanto las piernas. ¿Y por qué le levanto las piernas? ¿Cuánta sangre tiene nuestro cuerpo? Párate. No, sos larga. No soy larga. No me crees. Bien. Sí. ¿Cuánto estás pesando? Bueno, 58. 58 kilos. Ustedes fíjense que la volemia de ella es aproximadamente 2,5 litros, casi 3 litros. Es entre el 7 y el 8% de su peso. Iba a hacer la comparación pensando que eras más chiquita, es decir, 5 litros en ella, 5 litros en mí, voy a andar así, que peso 100 kilos, o sea, tengo 7 litros de sangre, y ella, con el peso, va a caminar haciendo gárgaras. Entonces, es entre el 7 y el 8%, gracias corazón, es entre el 7 y el 8% de mi peso corporal. Y las piernas manejan entre un 25 y un 30% de toda esa sangre. Por lo que si estoy con la presión baja, me acuesto y levanto la pierna, tengo un 30% de sangre que me van a irrigar riñón, pulmón, corazón y cerebro. Y la persona al cabo de unos minutos se recupera.
No le doy nada por boca, no le doy nada para que coma. Si la persona no puede hablar, no le doy nada para que ingiera, porque si no habla se va a atragantar. Para que la persona coma, la siento, me habla, la paro, la pongo en una silla y recién, si está en condiciones, le doy algo por boca. Si no, no. ¿Está? Ese es el ejemplo de la hipotensión. Pero ¿qué puede pasar si la persona me dice, estoy mareada, me duele mucho la cabeza? Y cuando me acerco la veo toda colorada. Mi señorita, toda colorada. Así, ¿ve? La veo toda colorada. ¿Qué significa? Que está con la presión arterial elevada. ¿Qué pasa si a ella, que está con la presión arterial elevada, yo le acuesto y le levanto las piernas? Como un tapón de sidra a la cabeza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La tengo que mantener sentada, la voy a tranquilizar. Y acá es algo que es importante. Todo paciente hipertenso, sobre todo cuando supera los 40, los 50 años, tiene un componente muy emotivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo me la arrodillo al lado y le digo, tranquilízate, estoy acá para cuidarte, mientras llegue el médico, ¿tomas alguna medicación? ¿Te pasó algo? ¿Querés hablar? La persona se relaja y su presión comienza a normalizarse. Si la persona es hipertensa y no tomó la medicación, ¿tomaste tu medicación? No. ¿La tenés con vos? Sí, la tengo acá. ¿Me traes un vasito de agua para que la tome? ¿La estoy automedicando? No, le estoy dando la medicación que ella tendría que haber tomado y no tomó. Ahora, ¿cuál es la emergencia? Que ella me dice, estoy mareado, dolor de cabeza, la veo rojo, empieza a hablar, ¡tum! Alerta. Empieza con disarte, empieza a hablar como borracha. No puede mantenerse parada. Le digo que cierre los ojos, que levante las manos y que cierre los ojos. Y empieza a bajar una mano. Le voy a decir, baja los brazos, abrí los ojos, sentate, agarro el teléfono y digo, código ACB. Código ACB. Tengo 1 hora para llevar a ese paciente a un centro de tomografía para que le hagan una tomografía y con una medicación la recirculen. Tengo 1 hora de tiempo para que sus cabecitas vuelvan a circular. Entonces es muy importante eso. Habla con dificultad, se le duerme una parte de la cara o no mantiene estable con los ojos cerrados. Cualquiera de esos 3 signos que se presenten significa código ACB. No puedo perder tiempo. Entonces es muy importante que lo tengamos presente. Y activa lo que es la cadena de respuesta. Llamando para comenzar con las maniobras, yo voy a llegar a ver un paciente que está con pérdida de conocimiento y que no está respirando y yo sé que voy a llegar y va a haber alguien arrodillado al lado reanimándolo. Porque esto es muy importante que lo sepamos. Si no hay nadie, cuando yo llego al lado de un paciente, no hay nadie que lo esté reanimando, ese paciente no tiene posibilidad de sobrevida. Por eso es tan importante el compromiso que tenemos que tomar. Muerte súbita en pediatría. ¿Cómo me manejo en pediatría? Si yo estoy solo y veo un niño que deja de respirar, voy a hacer la maniobra de RCP, como ya lo vamos a ver, lo vimos, no respira, comienzo a comprimir el pecho durante al menos 3-4 minutos, luego salgo, busco ayuda, vuelvo y sigo reanimando. En el niño, reanimo primero, después busco ayuda, vuelvo y sigo reanimando. Esa es la diferencia en el niño. En el adulto, lo que yo voy a hacer es, veo, inconsciente, no respira, estoy solo, no tengo teléfono, salgo, busco ayuda, después vuelvo y comienzo a reanimar. En el adulto, una vez que comienzo a reanimar, no puedo parar. Y lo importante es asegurarme que venga ayuda. Si no viene ayuda, no tiene sentido. No voy a poder estar toda la vida reanimando. Entonces es muy importante. La respuesta ante la sociedad, ante un evento, por lo general es esto. Y eso es lo que tratamos de revertir. La gente ve una situación y mira para otro lado. Por favor, no lo hagan. No lo hagan. Yo siempre recuerdo un caso de un compañero. Se había quedado a encontrar con el padre, hacía 5 años que no lo veía, de Corrientes. Me dice, salgo de la guardia, mi hermano, y me voy a encontrar con mi viejo. Hace 5 años que no lo veo. ¿En dónde te vas a encontrar? En el Quijote nos vamos a encontrar, vamos a tomar un café. No sé las ganas que tengo. Oh, una alegría esa noche en la guardia. Al otro día sale, 9:30 de la mañana se ve que va a encontrar. Sale, ECO tenía unas oficinas cerca de la Galería de Gran Rex, en esa época. Veo una montonera de gente en el lugar, dijo, uy, no, estoy con la campera de ECO, me van a ver, me van a llamar y mi viejo, no, dio la vuelta por otro lado. Fue, lo esperó al padre, no llegó nunca. Se va a la oficina de ECO, le dice, che, vos sabés que estuve esperando a mi viejo, no vino por acá. ¿Dónde estabas? No había celular en esa época. Tu padre estuvo tirado 40 minutos en la esquina sin que nadie le diera RCP. Vino la ambulancia y lo llevó, pero con pocas posibilidades. Esa persona no trabajó nunca más. Sacó carpeta psiquiátrica, estuvo como 1 año de carpeta psiquiátrica y se terminó yendo. Nunca más, los compañeros nunca más supimos de él. Entonces fíjense, por no haber dado el paso de ver qué pasa. Entonces nunca escribimos, nunca sabemos quién puede estar tirado ahí.
Por eso es importante tomar el compromiso y compartir lo que sabemos. El factor interviniente número 1 es el tiempo. En los primeros 4 minutos, si yo no hago ninguna asistencia, comienzan a morir las células de mi cerebro, las neuronas. En los 4 primeros minutos. Después de los 10 minutos, ya la muerte neurológica es irreversible. Si no hice nada en los primeros 10 minutos, lo que saco es un vegetal, es un donante de órgano que no sirve para nada. O sea, me van a decir, sí, sirve para dar vida, me escuchó tantas veces eso, sí, pero tu hijo dio vida. No le diga eso. Él quiere ver al hijo, no quiere ver a otro con vida. Entonces, por eso la importancia del compromiso. Paro cardiorrespiratorio, ¿de qué es importante? Paro cardiorrespiratorio no es solo cuando se detiene el corazón, es cuando el corazón no cumple la función que tiene que cumplir. La placa dice que es el cese brusco o la disfunción, que no permite una circulación adecuada. El corazón es una bomba y lo que hace esa bomba es irrigar el cerebro. Si no irriga el cerebro, no está cumpliendo la función, está en paro. ¿Por qué? Un paciente que está con una frecuencia de 200 latidos por minuto está en paro, es una fibrilación ventricular. Es un latido que no sirve. Oh, pero estaba latiendo, sí, pero el corazón no funcionaba. Entonces, paciente inconsciente que no respira, RCP, no le dé más vuelta. Inconsciente, lo toque, lo pellizque, lo pise, mire 10 segundos, no respiraba, comienzo RCP. Los lugares de pulso, ¿saben cómo controlar el pulso? Bien, primero, esta es la arteria radial. Con un dedo aprieto acá y al otro lo apoyo suavemente al costado. Y ahí voy a sentir, es como una manguera, que yo la piso y al lado donde la pisé la toco para ver cómo se hincha. Eso es lo que hago con la arteria. La ausencia de este pulso no significa que el corazón esté detenido. La ausencia del pulso radial me indica que la presión arterial máxima de ese paciente es menor de 7. Por lo que la persona puede no tener pulso acá, pero estar vivo. Una mujer que esté en verano, que esté menstruando, maneja presiones 6,5, 7. Anda a decirle que está muerta. Te come el hígado. Así que el no tener pulso acá no significa que esté sin vida. El pulso que indica que la persona está muerta es el pulso carotídeo. De la línea media del cuello, 2 dedos para un lado o 2 dedos para otro. Mientras haya un latido que irrigue el corazón, hay vida. Cuando esta presión es insuficiente y acá no late, significa que el cerebro no recibe oxígeno. No hay vida. La llegada a tiempo es lo importante, como lo veíamos en la placa recién. La llegada a tiempo. Una vez que yo llego, comienzo a reanimar. Muchos van a decir, ¿y cuánto tiempo puedo estar reanimando? La adrenalina del momento los va a hacer reanimar y no van a creer el tiempo que está. Yo estuve 1 hora 40 reanimando a un niño de 15 años. En una herida de bala, en un balneario en Carlos Paz. Lamentablemente no había nada para hacer, pero ¿quién le decía a los padres que ese niño estaba muerto? Estaba solo, se me dio por salir a tomar sol ese día. Nunca salí a ningún lado, nunca volví a salir solo. Entonces, lo importante es reanimar. Y una vez que empiezo a reanimar, no lo dejo hasta que llegue ayuda, hasta que llegue alguien y me apoye. Eso es importante. RCP y el uso del DEA. Es importante saber si estoy en un lugar, si hay DEA, si disponen, ver cómo funcionan los DEA. Estoy en un lugar, este DEA funciona, no sé, permitime un segundo, abro la casilla. Y estoy atento. Cuando abro una casilla de DEA se tiene que disparar una alarma. Si no se dispara la alarma, esto está fallando. Hay que cambiar la pila o conectando porque cualquiera puede venir a abrirte la casilla y salir con un aparato que vale más de 100.000 pesos. Entonces, cuando se abre la puerta tiene que sonar una alarma y tiene que encenderse una luz. Cuando abro el DEA, no le tengan miedo, ábranlo. Cuando lo abra va a ser que dice, despegue los parches, empieza a indicar todo paso por paso lo que tienen que hacer. Asegúrense que el aparato esté en condiciones. Hay una luz verde que tiene que titilar cada tanto. Si lo que titila luz roja es porque hay que cambiar la batería. Si estoy con un DEA, fijo si el aparato está y está en condiciones de ser usado. No sabemos si la siguiente víctima podemos ser nosotros y el aparato no está en condiciones. El ABC. La apertura de vía aérea es obligatoria. Darle ventilación, nadie está obligado si no quiere. Pero abrir la vía respiratoria, sí. Con uso de barbijo y manteniendo distancia no hay riesgo. Lo importante es abrir la vía respiratoria. Si no queremos dar ventilación, no lo damos, pero comprimir, tenemos que comprimir. Verificar el estado de conciencia, si no responde, designar a quién va a llamar, recordar pedir, paciente adulto en estado de conciencia e inconsciencia, dirección, intervención y dejar el altavoz abierto. Solicitar DEA, abrir la vía aérea, es opcional, me fijo si respira o no respira y comienzo con la maniobra de RCP. Ahí podemos ver en la imagen de abajo con los equipos de protección que nos llevó esta pandemia a tener que estar tipo Teletubby,
con todo el tie-break y todo el equipamiento puesto encima. Apertura de vía aérea. Ustedes se fijaron recién cuando les hice hacer el ejercicio. Mentón en el pecho, cómo cuesta entrar el aire y cuando levanto la vía hacia arriba, cómo la vía se despeja y nos permite la entrada de aire. Esa es la maniobra simplemente que tengo que hacer con un paciente inconsciente. Acá, si no voy a dar ventilación, voy a comprimir a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. 100 a 120 compresiones por minuto. Si voy a dar ventilación, es decir, 30 compresiones, cierro la nariz, hiperextiendo con mi boca, sello la boca de la víctima e insuflo lo suficiente como para ver que el pecho del paciente haga que se mueva. Apenas se mueva, suficiente, entró aire. No necesito soplar para que los botones salten, no. Se tiene que mover el tórax, nada más. Con eso me indica que está entrando aire a sus pulmones. 2 ventilaciones, 30 compresiones. Si es posible, buscar a alguien que me colabore. 30 compresiones vos, nos vamos alternando para poder aguantar mucho más tiempo. Si no, directamente 100 a 120. Cada minuto o cada 2 minutos de reanimación yo puedo parar hasta 10 segundos. No puedo detener más de 10 segundos la compresión. ¿Por qué motivo? ¿Se ubican cómo funcionan las bombas de agua de los campos a manija? Y uno da un rato hasta que se junta presión y empieza a salir el agua. Si uno deja de bombear durante más de 10 segundos, esa presión se pierde y hay que volver a bombear de cero. En el corazón pasa lo mismo. Si yo dejo de comprimir durante más de 10 segundos, se pierde la fuerza de bombeo y tengo que empezar de nuevo, por lo que la reanimación no va a ser efectiva, por lo menos en las 10, en las 15 primeras compresiones que haga. Por eso es importante. Un tercio del tórax. Mientras vos te ubiques en una posición que la compresión sea pareja, que no me vaya ni hacia un lado ni hacia otro, va a ser muy difícil que se fracture. Salvo que sea una persona de edad avanzada, que tenga osteoporosis, es muy difícil. Pero si yo comprimo bien en el centro, bien parejo, es un tercio del tórax que tengo que hundir. ¿Saben cómo me voy a dar cuenta que la compresión es correcta? La persona que esté en paro, espero que alguno haya hecho los juegos que yo hacía antes cuando era chico con mis primos o con mis hermanos, ¿no? Que era aguantar la respiración. ¿Alguno lo hizo? Bueno, no soy el único loco. Aguantamos la respiración. ¿Qué pasaba cuando nos empezaba a faltar el aire? Nos poníamos colorados. Vos me decís, está color tomate. Y empezaba a respirar. Bueno, la persona que está en paro tiene esa fascia, ese color cianótico, está morado-negro. Y cuando yo comienzo a hacer el RCP, comienza a recobrar su color normal. Ese es el mejor indicativo que me dice que le estoy haciendo bien la maniobra de reanimación. Esta es la posición correcta, arrodillado, siempre arrodillado con las piernas bien abiertas. Tengo que asegurarme un buen punto de sustentación. Siempre que esté reanimando va a venir alguien, la mayoría de veces me va a querer tocar o va a querer sacar, por lo que tengo que estar con las piernas bien abiertas, haciendo un buen trípode para que no me tiren, para que no me volteen. Brazos bien perpendiculares para evitar comprimir hacia un lado u otro, para mantener ¿qué? La integridad de la caja torácica, bien en el centro. Y lo que se mueve no son los brazos, es la cadera la que pivotea, es la cadera. No es que, como en las películas, vemos las películas que hacen así, por una cuestión simple, si lo hicieran en serio, terminan matando al que hace de víctima.